¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Sobre ese tema, los judaizantes y Pablo tenían conceptos opuestos. Ese será el tema de la lección número 10, que tiene como título Las dos alianzas o los dos pactos de Gálatas capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo 31. Es una alegría grabar este bosquejo aquí en las instalaciones de Cevisa, un centro de vida sana que hay aquí en Sao Paulo. Vamos entonces a la secuencia de nuestro bosquejo. Vamos a concentrarnos entonces en un solo asunto: carne y ley versus promesa y gracia, de Gálatas capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo 31. Carne y ley versus promesa y gracia. En respuesta a la pregunta ¿quiénes eran los verdaderos descendientes de Abraham?, los judaizantes tenían una respuesta inmediata. Ellos decían: los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos judíos que viven en Jerusalén. Ellos deben estar circuncidados. Los que no están circuncidados deben ser expulsados. No pueden heredar las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Pablo tenía una opinión completamente diferente. Y para eso usa el método alegórico. Gálatas 4:24 dice: estas cosas son alegóricas. ¿En qué consiste el método alegórico? El método alegórico consiste en tomar una historia simple y proyectar diversos significados para ella. Y Pablo utiliza la historia de Sara y de Agar. Y Sara era una mujer estéril y en armonía con la cultura de sus días, ella pidió a Abraham que tuviese un hijo por medio de su sierva Agar. Pero Dios había prometido a Abraham y también a Sara que tendrían su propio hijo. Pero eso parecía imposible, ridículo, porque Abraham tenía 100 años y Sara casi 90. Y ambos se rieron porque creyeron que esto era imposible para un ser humano. Pero para Dios nada es imposible, y a pesar de sus dudas, Dios cumplió su promesa. Y un tiempo después nació Isaac, que les dio una sonrisa, porque su nombre significa eso. Podemos entonces por eso afirmar que Ismael nació por la forma usual de la carne, Isaac nació de la forma milagrosa por medio de una promesa espiritual. Entonces ahora vamos a un asunto importante de la lección. Pablo desarrolla la historia en 3 niveles. El primer nivel es el nivel histórico, el segundo nivel el nivel de la alegoría y el tercer nivel el nivel personal. ¿En qué consiste entonces el nivel de la alegoría? El nivel histórico, que está en el capítulo 4, versículo 22 al 23, nosotros encontramos que ambos, tanto Isaac como Ismael, tenían un solo padre, pero tenían 2 diferencias especiales. Ismael nació en la esclavitud e Isaac nació en libertad. La segunda diferencia es que uno nació naturalmente y el otro nació de forma sobrenatural, y todos sabemos por medio de la promesa de Dios. El segundo nivel es el nivel alegórico. El capítulo 4, versos 24 al 27 dice que Pablo menciona 2 mujeres y las compara con 2 alianzas y 2 ciudades. Las 2 alianzas representan 2 formas de ser justos. La primera alianza estaba vinculada con el monte de Sinaí y también la esclavitud, el camino de la carne, etc. Y esta alianza representa a Agar. Y la otra alianza está vinculada con Sara, que es un estado de libertad, promesa, milagros, etc. La pregunta ahora es: ¿son hijos de libertad o son hijos de esclavitud? En el caso, por ejemplo, de las 2 ciudades, Jerusalén terrenal, que es el lugar de esclavitud donde se practica la circuncisión, etc., es vinculada esta con Agar e Ismael. Y en cuanto Pablo compara Jerusalén, la de arriba, con morada de los libres, en otras palabras, los hijos de Sara. El tercer nivel es el nivel personal, de Gálatas 4, 28 al 31, donde Pablo identifica a los gálatas con Isaac, hijo de la promesa, como siendo justificados por la fe. Esto ocasiona sin duda persecución y rechazo de parte de los opositores de aquel tiempo. Pero los que pensaban que el camino de la ley era el camino para ser justo, Pablo dice en Gálatas 4:30, con todo, dice la Escritura, dice que los lanza fuera la esclava y su hijo, porque de ningún modo el hijo de la esclava será heredero
sino el hijo de la libre. Con esto Pablo concluye: los Gálatas no son hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Algunas aplicaciones. Existe una mala comprensión del pacto, y algunos dicen: en el Antiguo Testamento la salvación era por la obediencia a la ley, y después, cuando vino Jesús, la salvación es por la gracia. Claro que no es así. Dios nunca cambió sus planes. El método fue el mismo. El Cordero fue el único símbolo antes y después. No hay nada de malo realmente con la obediencia. El mal está en intentar obedecer fuera de una relación íntima con Dios. La obediencia no nos conduce a la salvación, fluye de ella. Y Dios tiene un solo pacto. El pacto del Antiguo Testamento fue un invento humano para intentar la salvación fuera de una relación con Dios. Por eso Éxodo 24:7 dice: y tomó Moisés el libro del pacto y leyó al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que él habló o habló el Señor haremos y obedeceremos. En otras palabras, ellos creían que Dios quería hacer un pacto con ellos y ellos podrían hacer un pacto con Dios obedeciendo. Pero no es que el ser humano obedece porque él quiere y puede obedecer. La obediencia también fluye de una relación con Dios, y ellos no estaban en buenas relaciones con Dios y querían obedecer a Dios. Eso significa ser salvos por las obras de la ley. Y entonces a esto se consideró el antiguo pacto, que en realidad es el único pacto, la única forma como Dios salva, la única forma que Dios quería es renovar el pacto para que ellos encuentren el verdadero sentido que originalmente Dios quería darles. Por eso es que Dios dice en Jeremías que Dios coloca la ley y la escribe en el corazón. Tal vez al final de nuestra lección, la única cosa que nos queda es decir: nada podemos hacer fuera de una relación íntima con Dios. Y si nada podemos hacer, entonces la única cosa que nos queda es tener una relación íntima con Dios cada mañana. Por eso es tan importante la lectura diaria de la Biblia, no apenas para saber algo, sino para conocer a Dios. Y cuando nosotros nos relacionamos con Él cada mañana y entregamos nuestro corazón a Dios, nosotros tendremos una obediencia natural que fluirá de una relación íntima con el Señor. Por eso yo te invito a leer la Biblia cada mañana, encontrarte con Dios y hacer de esto tu primer trabajo, entregar tu corazón a Dios, y de tu vida va a fluir obediencia sincera, gratitud y caminar en los pasos del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice nuestra relación contigo para que cada día podamos ser libres de pecado y libres también de cualquier situación que nos lleve a obedecerte por las obras de la ley y por las obras de Jesús, que ya murió por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.